Filipenses, y el autor sabemos que es el apóstol Pablo. Estamos en la última parte del capítulo 2. En el primer capítulo creo que sacamos 5 sermones y solamente del capítulo 2, 3. Pero hoy vamos a estar hablando sobre colaboradores y compañeros de milicia en Filipenses 2, 19 al 30. Y vamos a comenzar en el versículo 19 de Filipenses 2. Dice así la palabra del Señor, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Aquí Pablo les escribe a esta iglesia en Filipo acerca de un deseo de él poder enviar a Timoteo a ellos, y lo considera a Timoteo como un hijo. Así es como Pablo muchas veces lo llama a Timoteo, le dice hijo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 4, ahí podemos ver esa expresión del apóstol Pablo que le dice a Timoteo hijo. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, 1 al 4. Dice al inicio de esta carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y el versículo 2 dice a Timoteo. Esta carta va dirigida a Timoteo. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahí está porque es que le dice hijo. Él le dice así porque es su hijo y se refiere a un hijo espiritual en la fe y no legítimo. Por eso le dice él así. Y sigue diciendo ahí: misericordia, dice, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención, dice, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Así que el apóstol Pablo le dio un mandato aquí a Timoteo. Y él le rogó a Timoteo que se quedase en Éfeso para mandar y ordenar a los que estaban ahí, en esa iglesia, que no se enseñara ninguna doctrina o enseñanza diferente al evangelio de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo. Y ahora 2 de Timoteo 1, 2 al 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2 al 6, dice, desde el 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dice a Timoteo, amado hijo. Ahí vemos que al Pablo decir amado es que Pablo tenía un sentimiento hacia Timoteo y era el amor. Dice amado hijo. Y otra vez dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahí él expresa lo que él sentía hacia Timoteo. Dice que él siempre se acordaba de él en sus oraciones. Entonces el apóstol Pablo oraba constantemente por este hombre, por Timoteo. Dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahí Pablo dice que Timoteo tenía una fe no fingida. Pablo miraba que había una fe genuina en Timoteo. Y dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida. La fe primeramente habitó en su abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo fue un discípulo
del apóstol Pablo, de Pablo de Tarso, y era hijo de una mujer judía y de padre griego. Así que tal vez su padre no era creyente. Por aquí vemos, dice que su abuela y su madre fueron quienes se encargaron de instruirlo en los caminos del Señor. Ahora vamos a Hechos 16. 1 al 2. Hechos 16, 1 al 2. Dice el 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí estaba Timoteo, ya era un discípulo. Dice, hijo de una mujer judía, creyente. Creyente significa que ella creía en Jesucristo. Era una mujer judía cristiana. Dice, pero de padre griego. Así que no vemos que especifica claramente que diga que su padre era griego creyente, sino que tal vez era un hombre que no era creyente, pero su madre sí era creyente en Cristo. Dice el 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que aquí vemos que la fe genuina que estaba en Timoteo le daba a él la posibilidad de dar un buen testimonio hacia los demás hermanos. Ellos miraban que él tenía un buen testimonio y los hermanos de Listra y Iconio daban ese testimonio y decían, este verdadero es un discípulo de Cristo. Regresamos a Filipenses. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Aquí él esperaba enviarles a los hermanos de Filipo a Timoteo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora aquí Pablo esperaba enviar a Timoteo para que al él saber de la buena condición espiritual de los creyentes en Filipo, dice que al saber él del ánimo de ellos, él iba a ser alentado. ¿Recuerdan qué era lo que más se agolpaba sobre Pablo cada día? ¿No recuerdan? La preocupación por todas las iglesias, decía él. Eso es lo que más le agolpaba a Pablo, la preocupación por las iglesias. Más que cualquier cosa que él pudiera sufrir, cualquier bofetada, cualquier encarcelamiento, cualquier golpe, cualquier cosa, dice que eso es lo que más se agolpaba sobre Pablo. Y creo, si no me equivoco, creo que eso lo dicen en la segunda carta a los Corintios, donde dice que él había pasado desvelos, persecución, hambre, frío, todo eso, pero después él dice, pero lo que más se agolpa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Ahora versículo 20, ahí de Filipenses 2, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo dice que él no conocía a nadie con la misma forma de pensar tan similar como la de él. No hay otro, sino solamente Timoteo. Y en Timoteo había un interés sincero por esos hermanos, por los hermanos, los filipenses. Ahora versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice que muchos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Él aclara que hay muchos egoístas quizás entre los hermanos, dice, pensando solamente en sus intereses de ellos, no teniendo en mente a Cristo. Así que esto era evidente tal vez a los ojos de Pablo, y él miraba a otros ocupados en las cosas cotidianas de esta vida y hacían menos lo que era de Cristo. Pero en Timoteo dice que en él había un interés y una fe no fingida. Y este Timoteo era de buen testimonio. Versículo 22 dice, pero ya conocéis, dice, los méritos de él,
que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo les dice, ciertamente ustedes conocen la conducta y las acciones de Timoteo. Y después él dice, el que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que vemos ahí que él llama a Timoteo hijo en la fe. Y él se considera un padre espiritual para Timoteo en la fe. Y dice que él sirvió con Pablo en el evangelio, en la predicación del evangelio, en la obra de Cristo, en la obra del Señor, juntos. Ellos servían. Aquí podemos ver y aprender que Pablo caracteriza a Timoteo de tres formas. Que él se interesaba sinceramente por otros, que él valoraba las cosas de Jesucristo y los demás. Y ellos ya conocían los méritos de Timoteo. Los filipenses ya conocían el buen testimonio y los méritos de Timoteo. Ya conocían su reputación, conocían su testimonio, cómo él servía juntamente a Pablo. Y era un hombre aprobado quizás para que fuera enviado a verlos a ellos. Por eso es que dice que Pablo dice, espero en el Señor enviaros, dice pronto a Timoteo. Ahora pregunta, ¿acaso nosotros tenemos estas características? Quizás nosotros nos interesamos por otros hermanos sinceramente, valoramos más las cosas de Cristo que las cosas de este mundo. Quizás nosotros tenemos méritos que algunos digan, este verdaderamente es un cristiano genuino. En él hay una fe no fingida. Él se interesa por otros. Valoramos o valora las cosas de Cristo más que las cosas de este mundo. Valora las cosas espirituales, las cosas de arriba. ¿O te afanas y valoras más bien las añadiduras más que el reino de Dios? ¿Cómo es que estamos nosotros viviendo el cristianismo? Aquí vemos claramente que Timoteo vivía sirviendo. Quería ir a ver a otros hermanos. Porque en ese entonces no habían aviones, no habían barcos, no habían carros como hoy. Antes mayormente se iba caminando a otras aldeas, a otros pueblos, a ciudades. Y aún a pesar de eso, esos hermanos tenían el deseo de ir a visitar a otros. Para evangelizar, para ir a otros pueblos, aldeas donde quizás no habían escuchado del evangelio. Y ellos salían, no importando su propio interés, no importando, digamos, cuánto se dañan los pies, porque antes no habían zapatos como hoy. Pero hoy en día nosotros valoramos mucho más la comodidad, nuestro tiempo, y uno mismo se valora más que por las almas que se pierden para predicar, para evangelizar. Y aquí vemos a hombres entregados en la obra. Así que como pregunté, ¿te afanas y valoras más bien las añadiduras más que el reino de Dios? ¿Qué fue lo que dijo Cristo en Mateo 6:33? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y está Jesús diciendo, hablando a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El mundo se afana por qué va a comer, qué va a beber, qué va a vestir, el alimento, todo eso. Pero dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice Jesús. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que vemos en Timoteo, en esos hombres, que ellos buscaban las cosas de arriba primeramente, no en las añadiduras. Y por eso pregunté nosotros en qué nos enfocamos. Dice el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Oh, hermanos, ¿cuántos cristianos no están en esta misma condición, buscando más bien las cosas de este mundo y no de Cristo? ¿Cuántos cristianos profesantes en la fe que se ocupan más en las cosas de este mundo, tratando de hacerse ricos, tratando de tener una cuenta bancaria grande? Queremos hacer y deshacer por nosotros mismos, pero cuando Dios dice hasta aquí, Dios cambia el plan del ser humano. Y uno dice, pero yo tenía planes de hacer esto, de viajar más, de comprarme esto, de hacer mi negocio, pero cuando Dios dice, negocio no es para ti, te quiero para la obra, te quiero para que sirvas a los demás, para que prediques, evangelices, porque hay almas que se pierden. Y uno afanado como cristiano, ¿estará bien eso? No. Así que no os afanéis. Regresemos a Filipenses 2, versículo 23 y el 24. Así que a este espero enviaros, dice Pablo a Timoteo, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ahí vemos esa expresión de Pablo, dice, y confío en el Señor. Y en el versículo 19 dice, espero en el Señor. Pablo era un hombre que decía, espero en el Señor, confío en el Señor, y eso debe estar en nosotros también. Siempre cuando deseamos algo o planeemos, si Dios permite, esperamos en el Señor, confiamos en el Señor que así hará, pero si no, que sea su voluntad y no la nuestra. Así que vemos que Pablo estaba siempre confiado en el Señor. Pablo ciertamente desea enviar a Timoteo a Filipo y el poder de ir pronto también él. En él también había ese deseo de visitar a esos hermanos. Dice el 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. A Pablo le fue necesario enviar no a Timoteo, sino a Epafrodito, un hombre en la fe, hermano en la fe, parte de la familia espiritual que es en Cristo Jesús. Pablo dice que él era un colaborador y esta palabra está formada con raíces latinas y significa el trabajar junto con otros para lograr una meta en común. Así que Epafrodito era un hombre que era un compañero de Pablo en la obra del Señor. Él también era un compañero de milicia, dice ahí. Pablo usa esta expresión simbólicamente para decir que ellos eran soldados de Cristo. Soldado, así llama Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo. Vamos ahí.
Esta palabra la usó Pablo en 2 de Timoteo 2, 1 al 4. Y sobre el número 2 en mi Biblia se titula Un buen soldado de Jesucristo. Dice ahí el 1, tú pues, hijo mío, ahí vemos que le dice hijo mío a Timoteo. Tú eres mi hijo en la fe. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él le pide a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, en la gracia que él había recibido, el perdón de pecados, la salvación, el amor, la misericordia en Cristo. Dice, esfuérzate en esta gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, hijo mío. Dice el 2, lo que has oído de mí antes, dicen muchos testigos, lo que tú has escuchado de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí Pablo le da otra orden a Timoteo, esto le encarga que a hombres fieles, dice él, enseñe, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que Pablo siempre se enfocaba en, que personas enseñaran el evangelio. Pablo no era un teólogo, pero sí él conocía el Antiguo Testamento. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel, un maestro, un rabí, de los más altos. Hoy en día muchos se oponen a que cristianos, pastores, vayan y estudien en un seminario teología, cristología, hermenéutica, todo esto. Pero es tan importante estudiar y saber más sobre las Escrituras. ¿Por qué es tan importante enseñar? Pablo dijo, si alguno desea obispado, uno de los dones, dijo él, la enseñanza, el don para enseñar. Y muchos se oponen a esto, pero es tan importante el poder enseñar. ¿Cómo es que vas a enseñar si no conoces tú la palabra, si no estudias? ¿Cómo es que tú vas a dar un estudio? ¿Cómo es que los oyentes van a aprender sobre Dios si no estudias tú mismo? Si es, digo, un predicador o alguien que enseña. Aquí Pablo le dice, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así como Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo debe enseñar a otros hombres y esos hombres a otros. Es como una cadena. Enseñanza tras enseñanza, para que otros vayan avanzando en el conocimiento del Señor. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que vemos ahora que aparte de él decirle, esfuérzate en la gracia y enseña a otros a que enseñen a otros, ahora tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo exhorta a Timoteo a sufrir el mal y el dolor como sufre un soldado en la guerra. Un soldado, ¿cómo va a la guerra? Cuando va a la guerra va a sufrir. ¿Cómo? Ese soldado puede ser que le disparen sus enemigos, lo persigan y aún lo puedan bombardear y lo puedan herir físicamente y mentalmente. Así que Pablo le encarga a Timoteo, sufre el dolor, sufre por causa de Cristo. Y esto sufrirás si realmente eres un hijo de Dios, tal y como esos hombres. Vemos que desde los profetas que anunciaban el arrepentimiento al pueblo de Israel, ellos sufrían. Eran odiados, despreciados. Cuando el profeta era enviado por Dios y les echaba en cara su pecado por causa de su idolatría, por haber dejado a Dios. Ese fue el gran pecado que el pueblo de Israel hizo, que se hicieron idólatras y adoraron otros dioses más que al Dios verdadero, al Dios quien los tenía a ellos por pueblo suyo.
Sufre, le dice, sufre. Y hoy en día hay profetas en muchas iglesias que solamente hablan palabras bonitas, que animan a muchos creyentes. Pasa al altar, vente, una palabra para ti. El Señor te va a usar, serás un misionero, serás un evangelista. Viajarás por todo el mundo. Y personas solamente quieren escuchar esas palabras. Dios me va a usar, Dios va a hacer eso conmigo, pero nunca escuchas un profeta de hoy en día que diga, ven para acá, estás en pecado, estás en adulterio, estás mirando pornografía, no amas a Dios. No. Esos profetas de la Biblia sufrían penalidades. Y eso es lo que Pablo le encarga a Timoteo que él sufra. Sufre por causa de Cristo, tal y como Cristo sufrió en la cruz del Calvario por pecadores. Esa es la vida del cristiano. El ser vituperado, odiado, no amado por causa de Cristo, tal y como Pablo lo era. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el 4, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que pelea por la verdad del evangelio no se enreda en las cosas de esta vida. No se puede. No puedes tú decir, soy un siervo de Dios, de Jesucristo, pero amo las cosas del mundo. No se puede decir, soy cristiano, pero amo la borrachera. No se puede decir, yo amo a Cristo, pero voy a los bailes. No se puede mezclar. Al igual que como el aceite y el agua, no se mezclan. El que pelea por la verdad del evangelio no se enreda en las cosas de esta vida. Su interés es agradarle a aquel que lo puso por soldado, y ese es Cristo. El deber de cada cristiano es agradar a aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable por gracia. Epafrodito era un soldado tanto como Pablo y Timoteo, y él también era un mensajero que administraba y proveía para las necesidades de Pablo. Regresemos a Filipenses 25, ahí lo dice claramente, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí lo vemos claramente que dice eso. El 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito tenía un gran deseo de ir a ver a los filipenses también, tal y como Timoteo y como Pablo. Estaba ese mismo deseo en ellos tres. Pero en un momento inoportuno llegó una enfermedad a su vida y esto le causó angustia, no por la enfermedad, sino porque el no poder ir a ver a esos hermanos. Por eso es que él se angustió. No que la enfermedad le hubiera causado una angustia, sino el no poder ir a ver y a visitar a esos hermanos. Por eso es que él se angustió. Aquí vemos que Epafrodito no tenía en cuenta su vida, su salud, sino que él se interesaba más bien por ir a ver a estos hermanos, a los filipenses. Eso lo dijo Pablo a esos creyentes en los versículos 3 y 4, ahí del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, dice, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice ahí. Los demás. Y eso es lo que
Esto estaba en la vida de Epafrodito, y en Timoteo, y en Pablo. Ellos no estimaban su propia vida, sino que estimaban a los demás superiores a ellos mismos. Y ellos no miraban por lo propio de ellos, sino por los intereses de los demás. Se preocupaban por el bienestar de los demás hermanos. Ahora pregunta, ¿cómo actuarías si a ti te dijeran que en medio de una enfermedad sería posible que mueras? Si te llega una gripe, digamos, una calentura, y que te digan, vas a morir, ¿cómo actuarías tú? Versículo 27 de Filipenses 2 dice ahí, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir Epafrodito. Dice Pablo, pues en verdad estuvo enfermo. Estuvo de gravedad, a punto de morir. La enfermedad de este hombre no fue algún gripe, algún catarro, algún mal estomacal. Su enfermedad fue algo serio. Y él estaba entre la vida y la muerte. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. A punto de morir. Y sigue diciendo ahí el 27, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice Pablo. La voluntad de Dios fue que Epafrodito siguiera con vida. Y en el Salmo 66, 9 dice, nuestra vida está en sus manos. Dios es el dador de la vida y Él es quien la quita. A Dios le plació darle vida a Epafrodito. La voluntad de Dios no fue que Él muriera, sino que Él siguiese viviendo. Tal vez, ¿por qué? Porque Él era un hombre, dice Pablo, que ministraba para las necesidades de Él mismo, de Pablo, para la obra. Vemos que Epafrodito era un hombre que ayudaba a Pablo y se interesaba por el bienestar de Pablo. Era administrador de las necesidades de él. Así que tal vez Dios dijo, este hombre es dadivoso, es esforzado, ayuda a mi siervo, está ahí para ayudarlo, para animarlo. Y tal vez Dios dijo, no es tu tiempo. No es tu tiempo. Te quiero para años más, para que sirvas en la obra, para que seas de ayuda a Pablo. Al Dios concederle la vida a Epafrodito, Pablo miró también la misericordia de Dios al no permitirle sufrir por la pérdida de Epafrodito. Imagino que Pablo dijo, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia porque le diste vida a este hermano. Tú sabes que yo necesito de su ayuda. Él administra mis necesidades. Quizá le traía comida, ropa. Y era también un mensajero del evangelio, compañero de milicia, colaborador en la obra de Cristo. Está como de película, ¿verdad? Es lo que la Biblia hace. Cuando explicas, haces ver en tu mente imágenes de cómo sería esto. Ahora versículo, dice el 26 al 27. Dice el 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice el 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Ahí está esa palabra otra vez que Pablo usa muchas veces en esta carta, el gozo, gocéis, regocijados. Dice el 29, recibidle pues en el Señor
con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Al Epafrodito llegar a los hermanos les sería útil para esta iglesia, a los filipenses. Pablo les manda a recibir a este hermano como si hubieran de recibir a Cristo, con gozo, y a estimar a los que son como Él. Si ven otro hermano que tiene el carácter de Epafrodito, estimen a esos hermanos, oren por ellos, ámenlos. Epafrodito estuvo a punto de morir por causa de Cristo, supliendo lo necesario para Pablo en la obra del Señor. Es lo que dice allí el 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito sabía el riesgo que él corría al él trabajar en la obra. Dice, porque por la obra de Cristo, no dice por mi obra, dice Pablo, dice por la obra de Cristo. Cristo, en quien los había salvado a ellos, quien los había perdonado de pecados, dice, estuvo próximo a la muerte. Claramente vemos ahí que él tal vez fue golpeado, perseguido por personas que se oponían al evangelio. Vemos claramente eso, que dice que él sufría esto. Esto sí es abnegarse de sus propios intereses y de su propia vida. La preocupación, como dije, de Epafrodito no fue su enfermedad, sino el bienestar de los hermanos. Así que estos hombres luchaban y tenían conflictos con hombres que se oponían al evangelio. Al igual que nosotros no vamos a luchar de la manera con el diablo, con los demonios, sino con los que se oponen al evangelio. Nosotros sufriremos penalidades de parte de los no creyentes, de los incrédulos, incluso de los religiosos o de los falsos cristianos que pueden hablar cosas sobre nosotros. Que nos pongan por sobrenombre porque predicamos a Cristo. Y solamente el motivo de ellos de hacer eso es el parar que uno no predica a Cristo. Para concluir, estos hermanos, colaboradores y compañeros de milicia habían entendido una cosa habían entendido ellos, sí. Ustedes también entiendan esto. Que ellos debían servir a los demás tal y como nuestro Señor Jesucristo les sirvió a ellos. ¿Cómo es que Cristo les sirvió a ellos? Vamos a Juan 10. Juan 10, 11 al 16. El Evangelio de Juan 10, 11 al 16. Desde el 8. Del 8 al 16. Juan 10, 8 al 16. Dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice Cristo, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos claramente que cuando uno usa que el diablo vino a matar, para hurtar, matar y destruir, dicen que el diablo, pero aquí vemos que dice que el ladrón. Por lo cual también Satanás hace lo mismo. Y dice ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el 11, yo soy el buen pastor
Dice, su vida da por las ovejas. Un pastor que tiene ovejas en un campo, él va a protegerlas, ¿cierto? Ese hombre va a estar ahí cuidando de sus ovejas, de lobos, de leones, de serpientes, de peligro, de todo eso. Y Cristo es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas. Así que estos hombres habían entendido que Cristo había dado su vida por ellos. ¿Cómo es que Cristo dio la vida por ellos? ¿Cómo es que Cristo les sirvió? Cristo les sirvió a ellos en la cruz. Cristo nos sirvió a nosotros en la cruz. Él fue el sustituto nuestro. Murió en nuestro lugar. Y por eso es que esos hombres vivían como vivían y sufrían como sufrían y no se quejaban. Y sigue diciendo ahí, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hoy en día hay pastores de esa manera. Hombres que se dicen ser hombres de Dios, que solamente les interesan el dinero, el amontonar dinero en la cuenta de banco, y cuando las ovejas son heridas, los miembros de las iglesias las dejan ir y permiten que esas ovejas se vayan. ¿Y cómo saben si no se van a ir donde hay peligro? Porque aquí vemos que dice Cristo que son asalariados. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y dice ahí, también tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si que Él pone su vida para volverla a tomar, dice el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que no fueron los romanos quienes mataron a Cristo, sino que Cristo voluntariamente dio su vida por rescate por todo creyente. Y eso fue lo que estos hombres entendieron, y por eso es que ellos eran colaboradores y compañeros de milicia y habían entendido esta cosa. Que ellos debían de servir tal y como Cristo les sirvió a ellos en la cruz. ¿Qué manera de servir del Señor? A nosotros nos pueden servir cuando vayamos a una casa de un familiar, de un amigo, de un hermano, con un platillo tan sabroso. Eso es servir. Uno que dice, ay, me sirvieron, me apeteció esto. Una comida tan deliciosa, pero Cristo sirvió como siendo un vil pecador, siendo maltratado, crucificado, herido, molido por nuestras rebeliones y abatido. Ahora pregunta, ¿tú has entendido esto con claridad? ¿Has entendido el Evangelio y lo que conlleva el seguir a Cristo? ¿Estarás tú dispuesto o dispuesta para sufrir penalidades por Cristo? ¿Para ser vituperado? ¿Aún de llegar a punto a enfermarte y a estar a punto de perder tu vida? Seamos hombres y mujeres colaborando y acompañando en la milicia, en el Evangelio de Jesucristo. Aprendamos esto y aprendamos de esos hombres que servían con todo su ser. Amén. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Oh Señor, gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, y permítenos, Señor, ser colaboradores, Señor, y compañeros de milicia, Señor. Permite que seamos hombres y mujeres jóvenes, Señor, que te sirvamos a los demás, Señor, aquellos que no te conocen.
Señor, permite que podamos ser portadores, Señor, de tu gloria, que seamos heraldos, Señor, de tu evangelio, que proclamemos a Cristo y a Cristo crucificado, Señor, que esa sea la forma en que como podamos servir, Señor, que podamos llegar hasta agotarnos y cansarnos, Señor, tal y como Cristo, Señor, llegó sediento a esa cruz, que lo que le dieron a él de beber fue vinagre, Señor, y él deseaba agua, Señor, ese vinagre amargo, Señor, pero nosotros nunca sufriremos tal y como él, porque, Señor, nosotros no somos dignos. Y solamente Él era el único digno de morir de esa manera por pecadores, porque nadie más podría hacerlo. Oh Señor, pero gracias, Señor, por Pablo, Señor, gracias por Timoteo, por Epafrodito, Señor, por tus apóstoles y los profetas, que ellos son el fundamento de la iglesia, Señor, de nuestra fe. Señor, que podamos ver modelos a seguir a través de las Escrituras y que podamos aprender, Señor, a ser cristianos genuinos, verdaderos, cada vez que estudiemos tu palabra, cada vez que miremos a Cristo, Señor. Señor, gracias porque tu palabra fue predicada y me ayudaste, Señor, a mí con facilidad y entendimiento, Señor. Y gracias por cada uno que estuvo hoy escuchando. Señor, que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén.